Bueno, para mí es un placer y un gran honor estar participando en esta segunda edición del Club Latam 4 French. Quiero brindar un enorme agradecimiento a Biotronic, a toda la organización, especialmente a Alejandro Goldsmith y a Andrea Becciaroli, por el intenso trabajo y la organización coordinada que han tenido con este evento que nos permite acercarnos, ¿no? Ya que estamos pasando esta penosa y grave pandemia de COVID-19. Nos gustaría mucho que esto sea presencial, pero Biotronic, Alejandro y Andrea han hecho posible que sigamos conectados, que podamos seguir educándonos, una educación continua y poder disfrutar de este congreso virtual que tiene un fin educativo y de altísimo nivel científico. Una vez más, muchas gracias. La tarea que me encomendaron es tratar de responder a la pregunta ¿por qué debo iniciar un programa de acceso radial para el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento de la patología vascular periférica? No tengo conflicto de interés si he percibido un fee por speaker para Biotronic. Y el primer tema es la arteria radial. ¿Cuáles son las bondades anatómicas o los beneficios anatómicos de la arteria radial? Aquí vemos en un preparado la arteria radial, que tiene un trayecto superficial a nivel de la muñeca y es fácilmente compresible, primera ventaja respecto de la arteria femoral común. Además, las venas satélites no están muy pegadas a la arteria, al igual que el nervio mediano y el nervio radial. No están vecinos. Y esto explica el por qué la menor incidencia de complicaciones en el sitio de acceso, como son fácilmente compresible la hemorragia y al no tener las venas satélites muy cerca, ¿no es cierto?, la fístula arteriovenosa y otras complicaciones. La arteria radial junto a la arteria cubital dan origen al arco palmar superficial, profundo y de las arterias digitales, es decir, son las responsables de irrigar y nutrir la mano, como a su vez también estructuras del antebrazo. Aquí vemos una arteria radial disecada, un preparado de la arteria radial. Y es muy importante distinguir entre un arco palmar, en el cual está formado por la arteria radial y la arteria cubital, pero a veces en forma independiente, lo cual es un arco incompleto. Y cuando estas ambas arterias están conectadas, ya sea por una rama terminal o anastomótica, es un arco completo. Y es importante porque la arteria radial mide 3,1 milímetros en el arco palmar completo, más o menos 0,2 milímetros, y cuando el arco es incompleto, 2,6 milímetros más o menos 0,2 milímetros. Para compararla con la arteria cubital, que mide 2,5 o 2,6, dependiendo si el arco es completo o incompleto. Estos son ejemplos de arcos palmares, como vemos en la imagen de la izquierda, donde hay una predominancia de la cubital sin conexión con la radial, es un arco incompleto. El de la derecha hay una conexión, es un arco completo. Lo mismo en estas, la imagen de la izquierda, vemos que está irrigada por una parte la mano por la radial, la otra la cubital, arco incompleto y el otro es completo. Pero ¿por qué el acceso radial? ¿Qué ventajas tenemos en el acceso radial? Hay clara evidencia y claro beneficio de una menor incidencia de complicaciones vasculares. Cuando hablamos de esto, hablamos de hemorragias mayores, menores, pseudoneurismas, fístulas, infecciones, etc. Esta es una bonita revisión de 23 trials randomizados, este metaanálisis publicado en el año 2009 en la revista del American Heart Journal, en donde se demostró una reducción significativa de sangrado mayor del 74%. Por supuesto que más sangrado mayor, más mortalidad 30 días, más necesidad de transfusión, más estancia hospitalaria, ¿no? Un claro beneficio de la arteria radial versus el acceso femoral. Otro gran beneficio es omitir el acceso femoral en ciertas condiciones que son o prohibitivas o riesgosas para el paciente, como es la obesidad o aquellos pacientes que tienen un delantal, ¿no es cierto?, un delantal graso muy importante, ¿no?, que nos impide hacer un acceso femoral común con seguridad.
eficaz y seguro. Como a su vez también cuando debemos hacer un acceso contralateral porque está indicado y el Carrefour o la bifurcación aortoilíaca es muy aguda y prácticamente prohibitiva desde el punto de vista anatómico o riesgosa para el paciente. Como también cuando tenemos dispositivos, es decir, como las endoprótesis aortobilíacas que no tienen una fijación activa en el Carrefour, o cuando hay stents ilíacos que protruyen mucho en la aorta y debemos hacer un acceso contralateral, lo cual nos impiden estos devices, entonces ahí el acceso radial es una muy buena oportunidad eficaz y segura. También nos permite omitir el acceso femoral en pacientes con coagulopatías. Ese es un trabajo publicado en el año 2018 sobre 122 pacientes con un INR igual o mayor a 1.5, con una tasa de éxito del acceso radial del 98,9% y una tasa de hemorragias menores de 5,7%, siendo los predictores de sangrado la edad mayor de 65 años y el sexo femenino. Pero aún en pacientes anticoagulados o con coagulopatía, porque el 60 y pico por ciento fueron tratamientos de oncoembolización hepática, tuvieron como complicación sangrado menor y en un 5,7%. Otros beneficios son el mayor confort del paciente, la deambulación inmediata, una reinserción laboral inmediata, mayor costo-eficacia, un menor gasto económico y ahorro de dinero, con menor dolor, menor necesidad de anestesia, es decir, estamos haciendo un procedimiento menos invasivo. En cardiología intervencionista tuvimos mucha evidencia, por eso los cardiólogos intervencionistas en la gran mayoría de los centros iniciamos un programa radial. Hay clara evidencia, esta es una de ellas, en más de 7.000 pacientes con infarto supra-ST, no ST, angina crónica estable. Este es un trabajo presentado y publicado en la revista Argentina de Cardiología en el año 2019. Claro beneficio del acceso radial en términos de MACE, pero el MACE a expensas ¿de qué? De mortalidad 30 días. ¿Por qué? Porque hubo menor tasa de sangrado total y menor tasa de sangrado mayor y menor tasa de complicaciones del acceso vascular y a su vez también menor incidencia de accidente cerebrovascular. Claro beneficio del acceso radial en comparación al acceso femoral. Y este beneficio se sostuvo tanto en los distintos escenarios clínicos, infarto supra-ST, no ST y angina crónica estable. ¿Cómo y dónde debemos punzar la arteria radial? Teniendo en cuenta las distancias para el diagnóstico o tratamiento del eje iliofemoral, femoropopliteo o infrapatelar, no debemos hacer esto que usualmente o a veces lo hacemos para preservar la arteria radial a nivel de la muñeca, que es la punción de la arteria a nivel de la tabaquera anatómica. Ni tampoco punzar la arteria radial donde solemos punzarla, que es a nivel de la muñeca, sino que un poco más arriba, para lograr acercarnos y acortar esas distancias al eje iliofemoral o femoropopliteo. Siempre que hacemos estos procedimientos, lo que primero queremos evitar es el espasmo de la radial. Sabemos que el miedo y la ansiedad aumentan las catecolaminas y el espasmo. Por lo tanto, debe ingresar este paciente a la sala de hemodinamia bien premedicado, bien para bajar la ansiedad y el miedo y bajar las catecolaminas y hacer impacto en reducir riesgo de espasmo. También una bondelidocaína, ¿no? Al 1% para reducir dolor. Y entre la aguja metálica y el Avocat está claramente estudiado que el Avocat nos da una posibilidad de más funciones y de menos riesgos de espasmo. Aquí estamos usando el Avocat, que rápidamente lo retiramos, luego hace una transficción. Cuando vemos el sangrado ponemos la guía, controlamos y como para ir a hacer intervenciones vasculares periféricas vamos a poner vainas de 110, de 120, de 145, las que tengamos, hacemos una buena anestesia, abrimos un poquito la piel porque vamos a ir ascendente. Primero vamos a poner un introductor de 5 French para luego poner la vaina de 6 o 7 French. Entonces es importante abrir un poquito con la tijera para luego poner el introductor y posteriormente con una guía de más soporte que la llevamos hacia
la aorta descendente las vainas para el objetivo terapéutico. Como hay situaciones especiales que debemos estar preparados para manejarlas cuando hacemos un acceso radial, como por ejemplo el loop. El loop puede ser un loop completo, que si la arteria es gorda no es difícil de sortearlo. Generalmente lo hacemos con material coronario, vías coronarias, catéteres de 4 o 5 French, hidrofílicos, y a veces es necesario poner un baloncito adelante, inflado o no, para navegar el loop, como en este caso es un loop muy cerrado, aunque la arteria es de buen calibre, y lo vamos a navegar con un catéter guía hidrofílico, con una guía coronaria y, como vemos, un baloncito adelante que con una maniobra antihorario se desarma el loop y podemos subir. Como también situaciones de loop y contraloop. Debemos estar preparados para manejar esto, que una vez que lo sorteamos podemos realizar el procedimiento diagnóstico y terapéutico sin ningún problema. Este video lo coloco en este loop porque vamos a ver ahí la rotación antihoraria desarma el loop. Este es un buen truco que hay que tenerlo en cuenta. Otro de los obstáculos puede ser la aterosclerosis descartada después de dar espasmolíticos de la arteria humeral, que a veces impide que hagamos procedimientos por vía radial. Otro de los escenarios es muy acentuada tortuosidad de la arteria radial, que con material coronario y guías uno lo va sorteando este obstáculo. En este caso llegamos al codo y vemos que sigue habiendo una tortuosidad extrema de la arteria humeral, ¿no es cierto?, con espasmo y con un catéter hidrofílico, con guías coronarias que naveguen muy bien y con baloncitos. Vamos a ir sorteando este obstáculo para ganarle al acceso radial, al acceso humeral y poder continuar con nuestra intervención. En este caso ya la arteria se invagina, podemos continuar con el catéter y después nuestro procedimiento. Ahí estamos testeando que no haya ninguna perforación. Otra de los temas importantes es las complicaciones del acceso radial. Ya lo vimos, que si bien puede haber un hematoma, lo cual es muy raro, porque un adecuado manejo y hemostasis previene esto, la incidencia de hematoma y de síndrome compartimental y de complicaciones graves es 74%, y para no poner porcentaje, significativamente inferior a la femoral. Otra de las complicaciones es el pseudoneurisma. El paciente consulta con esta tumoración pulsátil, con un soplo audible, dolorosa, el diagnóstico por eco y el cierre es mediante la compresión por eco y raramente la utilización de agentes trombogénicos. Otra de las complicaciones es el absceso estéril, que hay que hacer un rule out con el eco y hacer el diagnóstico diferencial con el absceso bacteriano. Generalmente se desarrolla 1 o 2 semanas después, es una lesión dolorosa, tumefacta, roja, caliente, que en realidad es un granuloma en reacción al material hidrofílico. Suele asociarse al uso de chip hidrofílicos, que si bien tienen su gran beneficio de producir menos espasmo y menos oclusión de la radial, una de las complicaciones es el absceso estéril, que es muy rara, en un 3,5%. El espasmo radial, como hablamos, ¿no es cierto?, esto lo podemos evitar haciendo una buena premedicación del paciente, bajando las catecolaminas, haciendo que llegue lo menos asustado y menos ansioso a la sala de cateterismo, y también haciendo anestesia local, y en algunas ocasiones, cada uno tiene su receta, espasmolíticos. Hay clara evidencia que la nitroglicerina y el verapamilo reduce el riesgo de espasmo, no así el nitroprusiato y la fentolamina. Pero una vez que lo tenemos, damos espasmolíticos y lo solucionamos, como estamos viendo en esta imagen. Otra de las complicaciones que puede ocurrir, ¿no es cierto?, es a veces no hay que forzar el paso de los materiales porque puede producir una perforación. ¿Cómo manejamos la perforación? Rápidamente cruzamos una guía, ponemos un JIT, ponemos un catéter guía, podemos continuar si cruzamos bien el procedimiento, y cuando salimos testeamos, y si llega todavía a haber extravasación ponemos una compresión externa. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Disección de la arteria radial, muy rara la fístula arteriovenosa por la explicación que hoy dimos, que las venas satélites no están muy vecinas a la radial.
La arteritis de la vena radial, de la arteria radial, es una consulta rara, pero es un paciente que viene con un dolor importante en el antebrazo y la solución es dar el mejor analgésico antiinflamatorio que es el hielo, como a su vez también antiinflamatorios no esteroideos o corticoides. Respecto de la oclusión radial, ¿cómo podemos evitarla? Primero con la anticoagulación. En un procedimiento diagnóstico dar 5.000 unidades de heparina o en un procedimiento terapéutico 10.000, nuestra regla, es el principal predictor que reduce oclusión. La no anticoagulación es un predictor de oclusión. Entonces, bien anticoagulado. Otra es hacer una hemostasia permeable, que cuando comprimimos con las pulseritas o con las torundas, con la oximetría, ver que tenemos onda de pulso, que no sangre la arteria, pero que tenemos onda de pulso. Porque si la ocluimos totalmente, es una arteria, va a ser un predictor de que perdamos la arteria radial. Otra es retirar el JIT lo antes posible, utilizar JIT del menor tamaño posible, hidrofílicos, y son todas medidas que ayudan a preservar la radial. Riesgo de stroke muy bajo. Nosotros en los últimos 10 años y con miles de procedimientos, sí con honestidad les puedo decir que tuvimos un stroke menor, irreversible, de fosa posterior. Ahora, el gran problema es que tenemos los materiales disponibles para hacer diagnósticos y sobre todo terapéutica de los miembros inferiores, de la patología vascular periférica en los miembros inferiores. Para ello es importante conocer las distancias. De la arteria radial a la ilíaca primitiva tenemos entre 100 y 125 centímetros, y así sucesivamente a la femoral común 120, 150, a la femoral superficial 130, 170, a la poplite 150, 180 centímetros, como a su vez también a las arterias del pie 200, 250 centímetros. Este es el portfolio que disponemos, que lo juntamos como para decir esto es lo que podemos disponer para hacer una intervención vascular periférica en cuanto a los JIT, los catéteres guía, las guías, los microcatéteres de soporte. Aquí es de lo que hay disponible y no específico para radial, qué es lo que tenemos disponible en compatibilidad de French y longitud de JAF para poder hacer una intervención radial. Es muy importante conocer el portfolio de los balones periféricos, de los estén autoexpandibles, de los estén expansibles por balón, de los filtros de protección, etc. ¿Cómo lo hacemos? No es lo habitual que la arteria subclavia esté dirigida o apunte directamente a la aorta descendente. Generalmente es a la aorta ascendente. Este es un procedimiento desafiante en un paciente coronario, donde vamos a hacer una cinecoronariografía. Entonces ahí vemos que conecta directamente la arteria subclavia a la aorta descendente. Es desafiante, sí, pero con los materiales adecuados y la experiencia, catéteres hidrofílicos de Terumo, guías hidrofílicas también de Terumo, en este caso en particular, son las que nos permiten navegar por el arco y aquí poder hacer, como yo hoy decía, la maniobra antihoraria para poder desenroscar el loop o esta curva y ahí sí pasar el catéter al fondo, retirarlo, poner una guía con más soporte y directamente hacer la intervención coronaria. Generalmente en periférico preferimos entrar por la radial o tener un acceso radial izquierdo. Generalmente la subclavia va a la aorta ascendente. Una de las maniobras más prácticas para cruzar el arco desde la aorta ascendente a la aorta descendente es usar un pigtail, una guía hidrofílica y cruzamos fácilmente hacia la aorta descendente. Entonces luego el pigtail lo progresamos, podemos hacer un ortograma y si vamos a hacer una intervención periférica cambiamos por una guía de mayor soporte y ponemos vainas. En este caso hicimos una arteriografía diagnóstica. ¿Qué pasa en este caso? Una paciente que después de una endoprótesis empezó con claudicación que no la tenía del miembro inferior izquierdo. Es verdad que se preconiza realizar angiotomografías, en este caso para el control si había leak, que estaba perfecto, pero a ver qué estaba pasando en el eje iliofemoral del lado izquierdo. Pero la abundante cantidad de calcio nos interfería, entonces tuvimos que hacer un diagnóstico por acceso radial.
más que por acceso braquial, que tiene los mismos riesgos que la femoral común, por acceso radial. No, esta paciente no tenía la radial derecha, entonces fuimos por radial izquierda, accedemos por radial izquierda y lo mismo, con un pigtail y una guía hidrofílica, cuando venimos por el acceso derecho en este caso, perdón, acceso derecho, ahí tenemos guía hidrofílica, pasamos y cruzamos el arco, progresamos el pigtail y la misma maniobra, ¿no es cierto? En este caso nos acercamos a la prótesis, cruzamos la prótesis y hacemos el diagnóstico que ahí estaba el problema en la arteria ilíaca externa. Para esto es muy importante desarrollar un programa de entrenamiento radial. Tuve la fortuna junto a un grupo de argentinos de acceder a este programa, a un programa de entrenamiento dictado por el doctor Saito, donde ya discutíamos, como hoy hice referencia, si era mejor punzar ya con una aguja metálica o el Avocat, por supuesto el Avocat con todas sus explicaciones. Estudiamos en forma robotizada qué catéter, qué vía de acceso, si femoral común, radial izquierda, radial derecha, el backup, cuál tiene mejor backup, en simuladores hacer las funciones y hacer procedimientos. Y este fue el impacto clínico de este entrenamiento. Nosotros estábamos en procedimientos diagnósticos y terapéuticos antes del programa en un 15% y ahora en un 100%. Un 100 quiere decir que todo lo que podamos hacer por radial lo hacemos, tanto en coronario, cerebrovascular y vascular periférico. Por supuesto, el certificado de el entrenamiento, que siempre es importante, y respondiendo a esta pregunta de por qué debo iniciar un programa radial en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad vascular periférica, porque es un procedimiento menos invasivo, porque tiene menor incidencia de complicaciones, porque permite una alta precoz segura y una reinserción laboral inmediata, porque nos permite preservar la arteria femoral para futuras intervenciones, tiene mayor costo-eficacia y algo muy bonito que nosotros estamos desarrollando, que es una sala radial, porque seleccionando adecuadamente al paciente en instituciones con una sala radial, el paciente tiene una estadía post-intervención muy confortable sin la necesidad de ocupar una cama de internación. Bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente a la organización y esperemos pronto estar en contacto face to face, aunque desde ahora vamos a disfrutar este congreso virtual. Saludos a todos.